Capítulo 1. El Evangelio verdadero. El mundo ha perdido el Evangelio. No supieron qué era el Evangelio. Vine a estar en medio de la verdadera iglesia de Dios de la era de Sardis. No sabían qué era el Evangelio. Pensaron que era lo que llamaban un mensaje del tercer ángel. Dios me lo reveló a mí y por medio de mí a la iglesia, de que el Evangelio es el reino de Dios. Ese es el Evangelio que Jesús predicó. Es el Evangelio que Pablo predicó a los gentiles. Es el Evangelio que Pedro y Juan predicaron. Usted descubrirá que cuando Jesús los envió y envió también a 70, dijo: predicad el Evangelio del reino de Dios. Ese es el único Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo. El mundo tiene un Evangelio acerca de Cristo. La primera cosa que iba a ser restaurada a la iglesia era el verdadero Evangelio. El señor Armstrong escribió en el folleto What is the True Gospel? Que es el verdadero Evangelio, páginas 4 a 9. El mensaje enviado del cielo. El Padre había prometido enviar del cielo un mensajero a este mundo, portando un mensaje de Él, Dios el Padre. Dios había prometido eso en Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, y Él preparará el camino delante de mí. Y ese mensajero, como se explica en Marcos 1:2, era Juan el Bautista, preparando el camino delante de Jesucristo. Y el Señor a quien vosotros buscáis vendrá súbitamente a su templo, el mismo mensajero del pacto en quien vosotros os deleitáis. El mismo primer sermón por medio del cual Dios había predicado el Evangelio a los gentiles cuando Pedro fue enviado a la casa del gentil Cornelio, registrado en el capítulo 10 del libro de los Hechos, nos da la misma dirección explícita para ubicar qué es el verdadero Evangelio. El único y verdadero Evangelio. Habrá su propia Biblia. Quiero que lea esto con sus propios ojos. Esto es lo que el inspirado Pedro dijo, como está registrado en Hechos 10, versículos 36 a 37. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todo. Esa palabra, digo, vosotros sabéis que fue anunciada por toda Judea y comenzó desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. ¿Cuál evangelio predicó Jesús? Observe cuidadosamente estos puntos. 1. ¿Con quién se originó este mensaje? Este evangelio. Pedro dijo, la palabra que Dios envió. 2. ¿A quién la envió Dios? Pedro dijo, a los hijos de Israel. Aunque en este momento, 10 años después, este mismo evangelio estaba siendo revelado a los gentiles de todas las naciones, originalmente fue enviado a los hijos de Israel y fue enviado por Dios el Padre. No se originó con Jesucristo, ni con Pedro, ni con el apóstol Pablo. Fue enviado por Dios el Padre de Jesucristo. 3. ¿Por medio de quién fue enviado? ¿Quién fue el mensajero divino que trajo y predicó el mensaje? Pedro dijo, por Jesucristo. Jesucristo fue el mensajero divino. Malaquías lo llamó el mensajero del pacto. Ese mensaje es entonces el nuevo mensaje pactual, porque Moisés fue el mediador del antiguo pacto y Jesucristo del nuevo, como está afirmado por muchas escrituras. Este mensaje entonces es el Evangelio, Gospel. En el inglés significa noticias de Dios del Nuevo Testamento. Este mensaje entonces es el Evangelio del Nuevo Testamento. 4. ¿Dónde fue predicado primero? ¿A qué localidad geográfica enfocaremos por sus inicios? Pedro dijo, comenzó desde Galilea. Por otro lado, Galilea entonces es el lugar donde fue predicado primero, no Jerusalén, Galilea. ¿Cuándo comenzó Jesús a predicar este evangelio particular en Galilea? Pedro dijo, después del bautismo que Juan predicó.
El verdadero evangelio del nuevo pacto entonces no comenzó con Juan el Bautista. Comenzó después de que Juan había completado su ministerio bautismal. Ahora bien, estas mismas directrices definitivas nos conducen directamente al primer capítulo de Marcos. El primer versículo nos dice que este es el registro del comienzo del Evangelio de Jesucristo. Entonces relata el ministerio bautismal de Juan predicando no el Evangelio, sino el bautismo de arrepentimiento, el cual prepara el camino para el Evangelio que Dios viviente envió por medio de Jesucristo. Y entonces llegamos a los versículos 14 y 15. Entonces, después que Juan fue puesto en prisión, he allí el tiempo exacto para el comienzo de la predicación del verdadero Evangelio. He allí Jesús, el divino mensajero por medio de quien Dios lo envió, que vino a Galilea, el lugar geográfico preciso. Por lo tanto, ahora tenemos el tiempo, los israelitas residiendo allí, a quienes Dios envió el mensaje, el lugar y el mensajero. Así que lo que fuere que encontremos a Jesús predicando aquí es el único y singular verdadero evangelio. ¿Y qué leemos? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Observe que Jesús dijo: creed el evangelio. ¿Qué evangelio? El único que él estaba anunciando, el evangelio del reino de Dios. Sin embargo, uno puede cuestionar: ¿no necesitamos creer en Jesús? Por supuesto, otras escrituras enseñan eso. Pero en este tiempo particular Jesús dijo que debemos creerle, creer lo que él dijo, creer el evangelio del reino de Dios. Algunos creyeron en Jesús, pero no creyeron a Jesús. No creyeron lo que él dijo. Juan 7, versículo 31, capítulo 8, versículo 30, 31 y 46. ¿De qué trata el evangelio de Jesucristo? Pero si el único y singular verdadero evangelio es el evangelio del reino de Dios, ¿de qué trata el evangelio de Jesucristo? ¿Es ese un falso evangelio? Definitivamente no. El evangelio de Jesucristo es el evangelio que él trajo como mensajero de Dios. El evangelio que él anunció es el evangelio del reino de Dios. El evangelio de Jesucristo no es evangelio de hombre acerca de la persona de Cristo. Es el evangelio de Cristo. El evangelio que Jesús predicó. El evangelio que Dios envió por medio de él. Y por lo tanto es también llamado en las Escrituras el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es evangelio de Dios. Su mensaje, sus buenas noticias que él envió por medio de Jesús. También el evangelio de Jesucristo es el evangelio de Cristo, el evangelio que Cristo trajo de Dios, el evangelio que él proclamó. Oímos mucho hoy del evangelio de hombres acerca de la persona de Jesucristo, confinando el mensaje solamente a las cosas acerca de Jesús. Como resultado, millones creen en Cristo, los mismos que no creen a Cristo. No obstante, el evangelio de Jesús es su mensaje. Y aún así, este no era solo suyo, sino de su Padre que lo envió a él, como él mismo dijo en Juan 12, versículos 49 a 50. Jesús dijo: no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, él me dio mandamiento en cuanto a lo que yo diría y hablaría. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, todo lo que yo hablare, igual como el Padre me dijo, así hablo. Por otro lado, el Padre envió a Jesús portando un mensaje que es las buenas noticias del reino de Dios. Jesús es vocero de Dios, la palabra que fue hecha carne y vivió y enseñó en esta tierra. En Juan 14, 24 Jesús dijo: la palabra que vosotros oís no es mía, sino del Padre que me envió. Y descriptivo de la religión del Antiguo Testamento y del Evangelio del Nuevo Testamento está escrito en Lucas 16, 16.
La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde ese tiempo, el reino de Dios es predicado. ¿Qué es el reino de Dios? Y todavía existen algunos en estos días modernos de confusión religiosa que creen que el evangelio del reino de Dios no es para esta era, este tiempo de gracia del Nuevo Testamento. Rechazan y por lo tanto no creen el verdadero evangelio de la manera como Jesús instruyó, y por eso rechazan las mismas condiciones para la salvación, diciendo que el evangelio del reino es un evangelio para alguna era futura que no ha llegado. Sin embargo, como el apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses, no querría que fuerais ignorantes del mismo evangelio que por sí solo puede llevarnos a vida eterna. Había un tiempo definido para el inicio del evangelio desde Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde el ministerio preparatorio de Juan, el reino de Dios es predicado. Había un tiempo definido para que iniciara este evangelio verdadero del Nuevo Testamento. Y después que Juan fue puesto en prisión, Jesús vino a Galilea diciendo, el tiempo se cumplió, y predicaba el evangelio. Y por eso ahora, ¿qué es el evangelio? La palabra inglesa evangelio proviene de la palabra gospel y significa buenas noticias. Diariamente leemos las noticias de lo que pasa en el mundo, mayormente malas noticias. Vivimos en un mundo emproblemado y caótico, y las propias mejores noticias que usted puede oír en este día o cualquiera otro son las buenas noticias del reino de Dios. Pero, ¿qué es el reino? Primeramente es un gobierno, una nación y el gobierno que lo rige. Y especialmente en este sentido bíblico hay el sentido dual de nación que incluye a todos los sujetos o ciudadanos y el gobierno por el cual éste es regido. Una vez más, a la usanza bíblica, un reino es frecuentemente una familia que inicia desde un padre singular que crece hasta convertirse en una nación. 4 cosas son necesarias para constituir un reino. 1. El territorio con su localización específica y linderos definidos. Con 2. Un rey o regidor o agente gobernante supremo rigiendo sobre 3. Sujetos o ciudadanos dentro de esa jurisdicción territorial. Con 4. Leyes y forma de gobierno. Si omitiéramos cualquiera de estos requisitos vitales, no tendríamos y no podríamos creer el verdadero evangelio por esta época. Debemos saber si el reino de Dios está aquí, ahora, o viene más tarde. Si su territorio es la tierra o arriba en el cielo. Si es un reino de mortales humanos literales o un reino de inmortales. Si es literal o figurativo, real o irreal. Y en muchas de estas cosas, una gran mayoría de población está completamente confundida. Pero ahora, ¿qué pensar acerca del evangelio de gracia, el evangelio de salvación? Nacido dentro del reino. Observe, cuando Nicodemo vino a Jesús secretamente, como está registrado en Juan capítulo 3, Jesús le dijo, muy ciertamente os digo, a no ser que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús estaba proclamando el reino de Dios, explicando la fase más importante de este. De la manera como Pablo escribió a la iglesia en Corintio, en 1 Corintios 15, carne y sangre, esto es, humano mortal, no puede entrar en el reino de Dios. La iglesia pues no puede ser el reino de Dios, porque ésta está compuesta de mortales de carne y sangre. El reino no es tampoco algo etéreo puesto en los corazones de los hombres. Jesús continuó demostrando a Nicodemo que nosotros, que somos nacidos de carne, somos carne, solo carne y sangre mortales. Nacimos de esta forma, humanos mortales, pero es posible para nosotros nacer de nuevo la próxima vez, no como un bebé mortal de carne y sangre, sino nacido del Espíritu. Entonces seremos espíritu compuesto de espíritu. Ahora bien, en el 4 capítulo de Juan leemos que Dios es espíritu. El reino de Dios está compuesto de aquellos nacidos de Dios,
Y, como lo he explicado antes, Dios no es una persona singular, sino que la palabra hebrea para Dios, Elohim, implica a Dios como una familia de personas, una familia singular o reino, pero compuesta de más de una persona. Tenemos el reino mineral, el reino de las plantas, el reino de los animales. La Biblia revela un reino de ángeles creados por Dios compuestos de espíritu, no de materia. Y entonces, por encima de todo, existe el propio reino creador, el reino Dios, o en otras palabras, el reino de Dios. Dios se está reproduciendo a sí mismo. Dios creó al hombre a imagen de Dios, de tal manera que el hombre pueda llegar a ser impregnado o engendrado y por medio de una resurrección ser nacido como inmortal, una persona compuesta de espíritu en el reino de Dios. Además, en un estudio bíblico titulado La Ley Espiritual versus Rituales, dado en enero 21 de 1984, el señor Armstrong dijo: la cosa consiguiente que ocurrió relativa a esta oposición, una gran controversia que surgió acerca de si el Evangelio debería ser el Evangelio acerca de Cristo, de que Él era el Mesías, o si el Evangelio debería ser el Evangelio de Cristo. Ponía énfasis sobre Jesús como el Mesías. Ahora bien, el Evangelio de Cristo es el Evangelio que Jesús predicó, el Evangelio que Él trajo acerca de que Dios lo envió como mensajero a la humanidad. Ese es el verdadero Evangelio. Un evangelio acerca de Cristo es simplemente evangelio de hombres acerca de Cristo. Este no es el evangelio de Cristo, definitivamente. En su libro Mystery of the Ages, Misterio de los Siglos, páginas 296, 303 a 304, el señor Armstrong escribió: las buenas noticias del reino de Dios es algo que usted debe entender y creer con el fin de ser salvo. Jesucristo dijo eso. Usted tendría que descubrir qué es. Cuando Cristo venga, viene como Rey de Reyes a gobernar toda la tierra. Apocalipsis 19, 11 a 16. Y su reino, el reino de Dios, dijo Daniel, ha de consumir todos estos reinos mundiales. Apocalipsis 11, 15 declara aquello con estas palabras: los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará eternamente y para siempre. Este es el reino de Dios. Representa el fin de los presentes gobiernos y, por otro lado, aún respecto de las naciones de los Estados Unidos y británico. Se convertirán en reinos y gobiernos del Señor Jesucristo, Rey de Reyes sobre la tierra entera para entonces. Esto hace completamente claro el hecho de que el reino de Dios es un gobierno literal, exactamente como el imperio caldeo fue un reino, exactamente como el imperio romano fue un reino. Asimismo, el reino de Dios es un gobierno. Este ha de tomar posesión del gobierno de las naciones del mundo. Jesucristo nació para ser rey gobernante. Cuando estaba de pie en juicio por su vida ante Pilato, Pilato entonces le dijo: ¿eres tú pues rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para este fin he nacido y por esta causa vine al mundo. Pero Jesús dijo también a Pilato: mi reino no es de este mundo. Juan 18, 37 y 36. Cuán asombroso y trágico que en los servicios eclesiásticos y en la predicación del Evangelio actualmente, una sola iglesia, si es que existe, oye de Cristo como Rey venidero y gobernante mundial. Principados y poderes espirituales malvados, Efesios 6:12, están gobernando el mundo hoy. Son estos gobiernos terrenales de Satanás los que serán destruidos y reemplazados por Cristo a su segunda venida. El reino de Cristo pertenece al mundo de mañana.